A ver, imaginemos por un momento que damos un golpe de estado sangriento. Ujú. Asesinamos al líder actual. Nos hacemos con el control absoluto y de repente nos encontramos al mando de un imperio gigantesco. Un imperio compuesto por, digamos, 23 naciones distintas que están a punto de rebelarse. Un polvorín, totalmente. Exacto, un polvorín. Pues la primera decisión para calmar las aguas no es mandar al ejército a aplastar cabezas, no. La primera gran decisión es inventarse un abuelo ilustre completamente falso, contratar a los mejores canteros del reino y tallar un eslogan político a 15 metros de altura en la ladera de una montaña inaccesible. Es que suena a locura, pero es historia pura. Pues sí. Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy vamos a desmontar pieza a pieza la maquinaria de propaganda y poder del imperio persa aqueménida. Y la verdad es que es un tema fascinante porque el imperio aqueménida fue, a todos los efectos, el primer imperio verdaderamente mundial. O sea, no estamos hablando de una sola cultura conquistando a un par de vecinos fronterizos. Claro, no era algo local. ¿Qué va? Hablamos de una red masiva que abarcaba multitud de etnias, de lenguas, de religiones distintas. Y para entender cómo funcionaba realmente este coloso, hoy contamos con una selección de documentos que es muy, muy reveladora. Así es. Tenemos sobre la mesa un material que nos va a dar, digamos, una visión en 3 dimensiones de todo esto. En primer lugar, una presentación académica muy exhaustiva sobre Darío I, que fue el arquitecto de esta maquinaria imperial. Ujú. En segundo lugar, un artículo enciclopédico detallado sobre la diplomacia y las guerras secretas de Artajerjes II. Tercero, y esto cambia radicalmente la lente, un análisis teológico sobre la figura de Artajerjes I visto a través de los textos bíblicos. Ese contraste va a ser interesantísimo. Totalmente. Y finalmente, la sinopsis de un libro llamado Historias de Persia, que rescata la visión de Ctesias de Gnido, un México griego que logró infiltrarse en la mismísima corte persa. Es una combinación perfecta de fuentes. A ver, nos permite observar el imperio desde el trono que dicta la propaganda oficial, también desde la periferia de los pueblos sometidos que intentan sobrevivir el día a día y, por supuesto, desde la mirada fascinada y a veces aterrorizada de los extranjeros. Exactamente. Y para quien nos escucha, quiero dejar claro que esta inmersión de hoy no va a ser una simple lista de batallas polvorientas y reyes con nombres impronunciables. Para nada. Vamos a destilar estrategias de relaciones públicas, tácticas de gestión de la diversidad y, bueno, maniobras geopolíticas que resuenan muchísimo en los telediarios y en las juntas directivas actuales. Totalmente de acuerdo. Así que, vale, vamos a desgranar esto paso a paso, empezando por la base. Antes de ver cómo operaba el imperio en su época de máximo esplendor, necesitamos entender cómo se justificaba su propia existencia. Hablamos de la invención de la legitimidad. Y para eso tenemos que hablar de Darío I. Exacto. Darío I, el manual del usurpador. Gobernó del 522 al 486 a.C. Darío I es el ejemplo perfecto de cómo construir una narrativa de poder desde cero. Como bien adelantabas al principio, su llegada al trono es la historia de un usurpador de manual. Sí, no llegó por la vía legal, que digamos. Para nada. A ver, Ciro el Grande había fundado el imperio, pero tras una profunda crisis dinástica, Darío asesina a un personaje llamado Gaumata en el 522 a.C. Y ahí se corona como gran rey, claro. Eso es. Y, claro, inmediatamente esto desata una ola de revueltas masivas desde Babilonia hasta Egipto. O sea, el imperio entero amenaza con desmoronarse por completo. Vale, a ver, entiendo el pánico. Es como si pusiéramos el ejemplo del nuevo CEO de una corporación gigantesca que entra tras una OPA hostil sangrienta. Me gusta esa analogía. Es que es eso, entra despidiendo a toda la antigua directiva. Y los accionistas, que en este caso son pues los pueblos conquistados, millones de súbditos de culturas diferentes, entran en cólera. Para evitar la quiebra total de la empresa, este CEO necesita una narrativa corporativa impecable. Exacto. Necesita justificar por qué él, y solamente él, debe ocupar ese despacho principal. Y es allí donde empieza la campaña de legitimación. Y la campaña que ejecuta es una verdadera obra maestra de las relaciones públicas antiguas. Lo primero que hace, o sea, de manual, es usar la política matrimonial. Se casa con Atosa. Que era la hija de Ciro, ¿no? Efectivamente, la hija del difunto fundador, Ciro el Grande. Pero claro, no se queda ahí. Darío necesita que su propia sangre parezca real, así que conecta su linaje de forma totalmente retroactiva y ficticia con la familia fundadora.
O sea, se inventa un pedigrí directamente. Se lo inventa. Él es quien crea la leyenda de un tal Aquemenes, un supuesto ancestro común, bautizando así a toda la dinastía como aquemenida. Madre mía, la creatividad política es brillante, pero a la vez me surge una duda aquí. A ver, si Darío tenía a su disposición un ejército inmenso, que sabemos que luego llevó las fronteras hasta la India, Tracia, el Danubio, Un ejército formidable, ¿sí? entonces, ¿por qué molestarse en inventar toda esta mitología? ¿Por qué no simplemente gobernar por el terror absoluto, por la fuerza bruta, como hacían, no sé, los asirios antes que ellos? Pues fíjate, esa es una pregunta clave para entender la mentalidad persa. Lo fascinante aquí es que la fuerza bruta tiene un límite logístico clarísimo. Ya, no puedes estar en todas partes. Claro. O sea, puedes arrasar una ciudad, sí, pero no puedes mantener guarniciones masivas en cada rincón de un territorio de 23 pueblos diferentes de forma indefinida. Es económicamente insostenible. De arruinas pagando soldados. Y además, el terror genera rebeliones constantes. Darío entendió muy rápido que la legitimidad ideológica es mucho más barata y muchísimo más efectiva a largo plazo que la represión militar. Desde luego. Si la gente de verdad cree que los dioses te han puesto ahí, gobernar es infinitamente más sencillo. Claro, delegas el control en la propia mente de los súbditos. Y para eso lanza lo que yo llamaría su gran campaña de marketing espiritual. Tal cual. En sus inscripciones monumentales proclama haber sido elegido directamente por Ahura Mazda, la deidad suprema. Y nuestra fuente sobre Darío menciona algo increíble, un episodio de hipomancia. Ah, sí, la adivinación con caballos. Exacto, o sea, afirma que fue elegido mediante el presagio del relincho de su caballo al amanecer, y usa eso para validar ante los nobles que los dioses aprobaban su coronación. Es que el núcleo de esa campaña es brutal, porque institucionaliza una dualidad moral absoluta como ideología de Estado. Es la lucha cósmica entre Arta, que representa la verdad, el orden, la justicia, y Drauga, que es la mentira, la rebelión, el caos. Arta contra Drauga. Eso es. Y Darío se presenta en la roca no solo como un rey que gana batallas o un buen lancero y arquero, que también presumía de su físico. Sí, el prototipo de líder fuerte. Exacto. Se presenta como el mismísimo garante del orden cósmico. Afirma amar la verdad y odiar la mentira por encima de cualquier otra cosa. Es un relato blindado, porque si Darío es la verdad encarnada, con mayúsculas, cualquiera que se queje de los impuestos o que intente independizarse, ya no es un simple rival político. Se convierte en un hereje, básicamente. Exacto. Es un agente del caos y de la mentira. No hay debate posible contra eso. Y bueno, bajo este paraguas ideológico, consolida un estado de 23 pueblos. Pero de nuevo, un eslogan tallado en la montaña no gestiona los impuestos de Egipto, ¿sabes? Ni pavimenta los caminos. Claro, claro, y ahí es donde la genialidad de Darío pasa de la pura propaganda a la burocracia más dura. Entre el 519 y el 503 a.C., lleva a cabo una enorme compilación y estandarización de leyes. Institucionaliza el imperio. Totalmente. Y algo que me parece fascinante, no gobernaba desde un palacio estático y lejano, aislado del mundo. La corte persa era un inmenso campo itinerante. Una ciudad entera moviéndose. Sí, una ciudad de tiendas, de campañas gigantesca que se movía estacionalmente entre capitales como Susa, Ecbatana, Babilonia y la que él mismo inició en el 518 a.C., Persépolis. Madre mía. Mover todo el aparato estatal varias veces al año. Eso debía ser una pesadilla logística de proporciones bíblicas. Ujú. Lo era, desde luego, pero tenía un propósito administrativo y político vital. Hacía que el poder del gran rey fuera visible, que fuera tangible en las diferentes regiones a lo largo de todo el año. Así construyó la maquinaria que sobreviviría a su propia muerte. Vale, entonces Darío construye esta maquinaria perfecta y la justifica con un mandato divino inquebrantable. Ujú. Pero claro, la propaganda oficial siempre suena maravillosamente bien en la sala de juntas o tallada en piedra. Ya te digo. La gran pregunta es, ¿qué pasa décadas después cuando tus descendientes tienen que operar esa maquinaria en el mundo real, lidiando con minorías reales que tienen sus propios dioses, sus propios problemas? Y ahí la teoría choca con la práctica. Exacto. Y esto nos lleva a dar un giro radical en nuestro análisis de hoy. Vamos a pasar de la roca cincelada por el gran rey a los pergaminos de una minoría subyugada. Hablemos de Artajerjes I y la tolerancia como estrategia. Entramos en el reinado de Artajerjes I, conocido como el Longímano, que gobernó del 464 al 425 a.C.
Y aquí cambiamos de fuente, ¿verdad? Sí, la lente que usamos ahora es el análisis teológico de los textos bíblicos de Esdras y Nehemías. ¿La mirada desde la periferia? Eso es. Y estos documentos son un tesoro, porque nos muestran cómo interactuaba la burocracia imperial con los exiliados judíos en Babilonia y Persia que querían reconstruir Jerusalén. Y lo primero que vemos es una administración imperial extremadamente cautelosa, ¿no? Totalmente. Hay una paradoja administrativa brutal al principio. Según los textos, los opositores locales a la reconstrucción envían una carta a Artajerjes I diciendo básicamente que si dejan a esta gente reconstruir los muros, dejarán de pagar impuestos y se perderá la provincia. Y el rey actúa como un contable implacable. Lee eso y ordena paralizar las obras inmediatamente. Su prioridad es proteger los ingresos de la corona. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Porque luego hay un giro de guión impresionante. Sí, en su 7º año de reinado, Artajerjes cambia de postura diametralmente. Emite un decreto que permite al sacerdote Esdras volver a Jerusalén. Pero no solo les deja ir. ¿Qué va? Les proporciona oro y plata persa para el templo. Y va más allá. Exime de impuestos a los levitas y servidores del templo. Pasa de prohibirlo por miedo a perder dinero a subvencionarlo y dar exenciones fiscales. Una locura administrativa, sí. Y luego entra la figura de Nehemías, que le da un toque muy personal y tenso a la historia. Él era el copero del rey. Un cargo de altísima confianza. Claro, para quien nos escucha, el copero no era el que servía las copas en un bar, era la persona que probaba la bebida para evitar envenenamientos. Tenía acceso directo al rey. Y un día rompe el protocolo mostrándose triste por las ruinas de Jerusalén. Hay que entender el riesgo mortal que eso suponía. Mostrar tristeza ante el gran rey podía interpretarse como una crítica o una conspiración. Podía costarle la cabeza en el acto. Pero en lugar de ejecutarlo, el rey muestra misericordia. Le da cartas de salvoconducto y escolta para reconstruir los muros, lo cual logran en 52 días. Un tiempo récord. Y bueno, nuestra fuente teológica señala que esto inicia el reloj de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Pero yo te planteo el debate histórico. ¿Fue esto un despertar espiritual del rey o una estrategia geopolítica fríamente calculada? Si conectamos esto con el panorama general, el imperio persa era famoso por su pragmatismo. La teoría del despertar espiritual es bonita, pero la tolerancia religiosa era política de Estado. Geopolítica pura y dura. Exacto. Jerusalén estaba en una provincia fronteriza muy sensible hacia Egipto, y financiar templos locales era una forma brillante de comprar paz y lealtad. Te pago el templo, pero tú mantienes la frontera tranquila. Eso es, aseguraba una provincia leal y pacificada, sin tener que mantener un ejército enorme allí. Brillante. Darío I diseñó la maquinaria y Artajerjes I supo engrasarla con pragmatismo y oro. Literalmente con oro. Pero claro, todo imperio llega a un punto donde el dinero tiene que sustituir a la fuerza militar de forma mucho más descarnada. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Vamos a la tercera etapa. Eso es, el choque de narrativas y el espionaje cortesano. Nos asomamos al final del periodo de esplendor y vemos a los persas a través de los ojos de sus grandes rivales, los griegos. Hablamos de Artajerjes II, apodado Mnemón, que reinó entre el 404 y el 358 a.C. Y este pobre hombre tuvo un inicio de reinado complicado, por decirlo suavemente. Ya te digo, tuvo que defender el trono contra su propio hermano menor, Ciro el Joven. Lo derrotó en la batalla de Cunaxa en el 401 a.C. Una guerra civil nada más empezar. Y no solo eso, los sátrapas, los gobernadores, estaban en revuelta constante. Y para colmo, los espartanos, liderados por Agesilao II, invadiendo su territorio. Apagando fuegos por todas partes. Y aquí Artajerjes II demuestra una astucia diplomática increíble. En lugar de luchar frente a frente, inventa la guerra proxy. Exacto. Soborna a Atenas, a Tebas y a Corinto para que ataquen a Esparta en su propia casa. Divide y vencerás, pero pagando la fiesta. Y luego los traiciona a todos. Pacta con Esparta la paz de Antálcidas en el 386 a.C. y recupera el control de Jonia y Eolia. Aunque luego falló intentando recuperar Egipto, ¿no? Sí, en el 373, pero luego aplastó una coalición egipcio-espartana. A nivel de construcción, restaura Susa y Ecbatana, pero ignora completamente Persépolis. Marcando un cambio total respecto a Darioi. Pero lo fascinante aquí es nuestra fuente externa, Ctesias de Cnido. Ay, Ctesias.
Esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo nos llega la historia. A ver, para nuestra audiencia, Ctesias es como el médico personal de una familia real moderna, que decide escribir unas memorias reveladoras. Un libro de cotilleos, vaya. Exacto. Trabaja en la corte persa, cura a la realeza, escucha todos los secretos de palacio y luego vuelve a Grecia y escribe un bestseller mezclando datos clínicos con puro drama palaciego. Historias de Persia. Y el problema es el sesgo. Gran parte de lo que sabemos en Occidente de Persia viene tamizado por ese sesgo griego de gente como Ctesias o Heródoto. Claro, ellos veían la alteridad persa. Totalmente. Es la paradoja de un imperio tan vasto que su historia íntima a menudo ha sido escrita por sus enemigos fascinados o por empleados extranjeros que novelaban el exotismo para vender más en Atenas. O sea, Ctesias no te va a contar lo bien que funcionaba el sistema de correos. Te va a contar los envenenamientos, las intrigas de la reina madre, el harén. Porque eso es lo que vendía. Era la imagen de la decadencia oriental que los griegos querían consumir. Vaya tela. Bueno, para recapitular lo que hemos explorado hoy. La comprensión de este inmenso imperio cambia drásticamente según la lente que usemos. 100%. Tenemos la propaganda oficial cincelada en la roca por Darío I, la verdad sobre la mentira. Luego, los registros burocráticos y religiosos de los súbditos agradecidos, la tolerancia pragmática de Artajerjes I. Y finalmente la observación íntima y súper sesgada de un médico extranjero con Artajerjes II. Yo creo que para nuestra audiencia curiosa, la gran lección hoy es sobre el manejo de la información y la imagen. Sin duda. El imperio persa nos enseña que el liderazgo a gran escala requiere poder militar, por supuesto, pero sobre todo el control absoluto del relato. La narrativa lo es todo. Pero, a ver, no queremos terminar sin dejar un pensamiento provocativo flotando en el aire. Hemos hablado de reyes, de coperos reales, de médicos de la corte. De las élites, en resumen. Exacto. Todo esto son las voces de los que mandan o de los que están muy cerca del poder. Si las inscripciones exageraban la virtud, los textos religiosos enfocaban la piedad y los griegos novelaban el exotismo, ¿qué historias del imperio persa hemos perdido para siempre? Es una pregunta que pone los pelos de punta. Imaginemos cómo sonaría el día a día de ese inmenso engranaje si tuviéramos el diario de un simple artesano en las calles de Susa o Babilonia. Alguien que solo intenta pagar sus impuestos y sobrevivir, lejos del eco de las batallas y de los decretos reales. Sería una historia completamente distinta. Una invitación, sin duda, a cuestionar siempre los silencios de la historia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo, y seguiremos explorando